Les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite este día tener la bendición, primeramente, de tener vida, de tener propósito en el cual Dios se glorifica en cada uno de nosotros. Y hoy hemos hecho por ahí un ajuste con mi esposita, ¿verdad? Ella está trabajando y tengo el privilegio de poder compartirle una pequeña enseñanza. Y vamos a estar estudiando un tema muy importante a través de la palabra, y es esperar en Dios. Es un tema que muchas veces como que no agrada, como que va en contra de lo que nosotros esperamos. Pero esperar en Dios tiene que ver con que el tiempo, el factor el factor culminante, se lo entregamos plena y totalmente a Dios. Cuando decimos factor culminante es que no entendemos cuándo va a ocurrir lo que nosotros estamos poniéndole a Dios como una obra en nuestra vida. Pero es bueno esperar en Dios. Y para iniciar la meditación, vamos a estar leyendo Salmos capítulo 130. Es pequeño el Salmo, tiene 8 versículos, es pequeño. Y dice la palabra, Salmo 108, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Ten atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Acá llama la atención que Dios, aquí se manifiesta que Dios es misericordioso. Y el día de ayer estábamos tocando el tema de la misericordia. Y es que la misericordia es el vehículo por el cual Dios se manifiesta hacia sus hijos, a pesar de, hablamos ayer, a pesar de las debilidades nuestras, a pesar del pecado que muchas veces es tan fácil manifestar, o caer, o contaminarse. De repente, imaginemos que vamos en el bus, alguien nos empuja, y eso ya ocasiona un sentir no tan agradable. ¡Ay, esta persona! Y es tan fácil vociferar una palabra no agradable a los oídos de Dios. Recordemos que Dios, todas las 24 horas, los 365 días, mora en nuestro corazón. Hoy el tema es espera en Dios. Y cuando hablamos de esperar, quiero dar ciertas definiciones que encontré de esperar. Y son variadas estas definiciones o estas referencias, digámoslas. En primer lugar, esperar tiene que ver con tener una esperanza de conseguir lo que se desea. Mire qué interesante. Esperar tiene interrelación con esperar, con tener esperanza de algo, de conseguir algo que se desea. El esperar. Bueno, en mí tengo diferentes ejemplos. Me imagino que también ustedes tienen muchos ejemplos de esta definición. Me acuerdo que pequeño, edad de unos 11, 12 años, yo quería unos zapatos. Y en la iglesia ya he compartido esta experiencia que tuve.
Y tuve que cortar café porque era por el medio por el cual yo iba a obtener un recurso financiero para comprarme unos zapatos, ¿verdad? Los zapatos tenían un valor cerca de 230 colones en aquel tiempo, imagínense. Y, o sea, eran caros, pero me gustaban. Y trabajé 2 quincenas, 3 quincenas trabajé y saqué salario bonito. Yo no los compré en el momento, a lo que me quiero referir, sino que esperé, me esforcé. Es que la esperanza, el esperar en Dios, habla de que entramos en un proceso. Y pareciera que la iglesia ha perdido la perspectiva de los procesos que Dios obra en nuestras vidas. Y pareciera que a través de los diferentes mensajes tergiversados de pastores o personas que tienen un título de pastor, lanzan, pide, reclama, arrebata, exige, haz pacto, siembra y tantas desfiguraciones del mensaje original de Dios, que simplemente la iglesia poco a poco se ha ido quedando sin autoridad. Cuando Marta y María externan que Lázaro, su hermano, ha fallecido, fue un momento de esperar. Ellas tenían en su corazón la esperanza de vida eterna, o sea, la resurrección para Lázaro. Pero Jesús les llega diferente y les dice que va a resucitar realmente, que solamente duerme, no se preocupe. Pero María externa esa esperanza, ese momento de esperar en Dios. ¿Por qué esperar? Porque Lázaro había fallecido, llevaba 4 días ya. Dice la palabra, y ella hablando, maestro, ya hiede, ya estaba en descomposición. Esa descomposición habla de que muchas veces no va a ser tan agradable el tiempo de esperar. ¿Estaba molesta Marta y María? Sí, porque eso es lo externa. Si tú hubieras venido antes, le dice, Lázaro no hubiera fallecido. Porque estaban con la esperanza de que el Señor Jesús sanara a Lázaro. Pero Lázaro fallece. Y vemos que ante esa circunstancia que se manifestó a Marta y María, vemos que hay un antecedente del proceso de la obra gloriosa de Cristo para resucitar a Lázaro. Un propósito. Y pareciera que a propósito Dios, que Jesús vino y empezó a darle largas a la cosa. Y es que la humanidad todo lo quiere rápido. La humanidad está perdiendo el don de esperar. Mira, te esperé 5 minutos, hasta mucho. Yo sentí como que era un siglo y yo me fui. 5 minutos no me pude esperar. A eso me refiero. Y esa medida o esa regla de conducta de espera se la aplicamos a Dios. No es que si Dios ahora no me responde, yo no voy a la iglesia, yo no leo, yo no oro. Yo iba a ver Dios va a ver, me va a conocer ahora. Qué atrevido. Yo he escuchado, lo que le estoy compartiendo, yo lo he escuchado. ¿Sí? De labios de personas cristianas. Pero están lejos realmente de lo que es, por lo menos, la definición. Más no se diga el proceso de Dios sobre lo que es su pueblo, sobre lo que es las obras que nuestro amado Señor realiza día a día. ¿Sabía usted, amado hermano, amada iglesia, que Dios constantemente está obrando en nuestras vidas? Yo he querido comprar, y le comentaba a mi hija, he querido comprar una escalera para trabajar. Es una escalera especial. Pero ahí voy como que soy pollito, picando, guardando. Y como que soy niño, veo lo que he guardado y me digo, me falta tanto.
empecé en un proceso de ir guardando para comprarme una herramienta que es útil, que protege mi vida, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, amada iglesia. Que los tiempos en los cuales era tan normal esperarse por algo, como que están teniendo un punto de extinción. Porque todo es rápido. Vamos al celular y ya estoy en China. Vamos al celular, bueno, en el caso con nuestro amado hermano, el misionero Noé Egondo, de Guinea Ecuatorial, en 2, 3 minutos ya estoy conectado con él. Y empezamos a compartir. ¿Y cuánto vale un boleto a Guinea Ecuatorial? Más en el lugar donde él se encuentra. Entonces, a todo eso me refiero. La tecnología, la rapidez o la carga de estrés que genera este tipo de vida, nos están también quitando la bendición de desarrollar el esperar. O sea, de someternos al proceso normal de la obra de Dios en nuestras vidas. Si en esta semana Dios no me responde esta oración, es porque esto no vale la pena. Le ponemos límites a Dios, en lugar de someternos y buscar su rostro, buscar su presencia. No es conforme a lo que nuestra mente, con un escaso entendimiento o una mente finita, no es con nuestra resolución que la obra de Dios se va a ejecutar, es con la sabiduría, con la misericordia, lo que hablamos ayer, con la misericordia de Dios, la misericordia que se manifiesta a pesar de mis errores, a pesar, en buen salvadoreño, a pesar de meter las 4, como dicen allá por mi pueblo, a pesar de meter las patas, a pesar de cometer un error, sabiendo que iba a resultar en un error. ¿Sí? Es importante, amados hermanos, que nosotros verdaderamente nos sometamos a Dios en sus procesos. No podemos ser tan osados. Eso es para que suene bonito. Pero hoy voy a la parte fea. No podemos ser tan abusivos siendo entrometidos en la obra de Dios. Dejémoslo que Él obre. Dejemos que nuestra fe crezca. Escuchando testimonios, obrando. Les he pedido diferentes momentos para interceder por hermanos y tal vez muchas veces no lo vemos como una obra de Dios, que Él ha partido con Él, ha fallecido. Pero si tenemos las cosas bien claras, las palabras bien claras de Pablo, ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces, cuando tenemos claridad de cómo Dios obra, resolvemos rápido y en paz. Con Dios primeramente y con nosotros mismos. Y con aquellos que están a nuestro alrededor. No entramos en conflictos. Pero hoy la iglesia está siendo llevada a momentos de prueba que nunca habíamos estado en esas pruebas. Pruebas de no poder laborar algunos. Pruebas de que los recursos van escaseando. Pruebas que las circunstancias no se ven tan bien. Y amados hermanos, por favor, en el nombre del Señor Jesús, oremos. Oremos por los tiempos que estamos viviendo y oremos por los tiempos que vienen. Como le digo a mi familia, no es que sea pesimista, pero Dios pone en el corazón de sus hijos. Las cosas no van a mejorar, hermanos. Mire, la palabra dice, oiréis rumores de guerra, hambre, pestilencia. Y empieza una cadena de circunstancias que se están manifestando proféticamente, que ya las estamos viviendo algunas. ¿Por qué les pido que oremos? Oremos por nuestro país, por nuestros médicos, que ya no fallezcan nuestros médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal que está allí haciéndole frente a este virus de muerte. Oremos por nuestro país.
Dios verdaderamente tiene el control. Amén. Dios tiene el control de nuestro país. Dios tiene el control de las autoridades. Y Dios va a demandar a aquellas autoridades que han manifestado sus labores y han fracasado por su necio corazón, por no respetar la vida, por no respetar al Creador, por creerse Dios. Cuando hablamos en la resurrección de Lázaro, vemos que vienen periodos, circunstancias en las cuales Jesús hasta toma la decisión de regresarse. Y como que se ve que va atrasando el proceso. Hace otros milagros, va a hacer otra obra, atiende. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 11. Ahí lo puede leer usted. Yo solamente se lo voy bosquejando, se lo voy enmarcando de una forma muy práctica. No podemos, amados hermanos, nosotros ponerle un tiempo, una fecha en que la obra de nuestro Señor sea hecha en nuestra vida. Es por gracia, es por misericordia. Hay algo paradójico en el capítulo 11, versículo 9. Porque Jesús se regresa, hace un cambio y ya está un poquito lejos de Judea. Pero Jesús en el 8 y en el 9 les dice, los discípulos le dicen, Rabí, hace unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? O sea, Jesús ya venía en dirección donde estaba lo que es Lázaro. Pero decide, por voluntad de Él, por sus planes, por su propósito, regresarse a Judea. O sea, no tenía lógica en los siguientes aspectos. Las personas de Judea, los religiosos, los contrarios, los perseguidores, trataron de apedrear, de matar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él decide regresarse a Judea. No tiene sentido. Jesús habla a sus discípulos y les da lo que es un contexto de que mientras hay día hay que obrar, porque cuando ya llegue la noche y no haya luz, ya no va a ser tiempo de obrar, dando la claridad de que estos son los tiempos de la luz del día, en el cual usted y yo, amados hermanos, estamos comisionados para ir y evangelizar, para ir y hacer discípulos, no ir y hacer enemigos. Eso es muy distinto. Es ir y hacer discípulos. Cuando Jesús se regresa, ya en el versículo 11 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús mismo les declara a ellos como algo profético, como palabra de ciencia. Ellos no lo sabían, pero ya se había manifestado. Esto se conoce como palabra de ciencia. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Es que si nosotros, amados hermanos, leemos la palabra misma nos va a iluminar. Cuando aquí habla de dormir, nótese que Jesús no dijo, Lázaro ya murió, voy a resucitarlo. Era fácil, pero Jesús quería que los discípulos tuviesen la capacidad de discernir, pero su mente andaba vagando en otras circunstancias. Andaban distraídos espiritualmente. Jesús les dice en el 11, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 11. Después Jesús agregó lo siguiente: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. ¿Y por qué toco este punto? Hay muchos hermanos que en estos días han dormido. Amén. Y hay un tiempo en el cual nosotros debemos de esperar en Dios. No sabemos cuánto tiempo,
Porque llegará un momento en el cual nuestro amado Señor, su voz sonará como una voz de trompeta, será escuchado y su pueblo atenderá a ese llamado. Pero la palabra es bien clara que primeramente los que han dormido, los que han muerto primero, ellos van a resucitar en el acto. Y dice la palabra Tesalonicenses, y si nosotros aún seguimos en vida, nosotros seremos arrebatados, seremos transformados, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, dándonos la evidencia de esperar en Dios. Pero esperar en Dios no es lo mismo que esperar a un amigo. Es que el esperar en Dios, hay certeza que va a acontecer lo que Dios nos ha dicho. Porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según así dice la palabra. Y yo creo esa palabra, yo le creo al escritor de esa palabra, al Espíritu de Dios. Ese es el contexto en el cual podemos tener la claridad de lo que nos estamos refiriendo del esperar en Dios. Probablemente nos podemos haber olvidado que el esperar en Dios no es que voy a ir apresurando la obra de Dios. Mira, ora más, mira, ayuna más. No. El ayunar y el orar son ofrendas para el Señor. Es un tiempo en el cual nos negamos a nosotros mismos el alimento para estar libres y dispuestos en la gloriosa presencia de Dios y para que Dios hable en nuestras vidas, para que Dios obre según la voluntad de Dios en nuestras vidas o en esas circunstancias. El orar y el ayunar no tiene nada que ver con exigirle a Dios. Sí, no tiene nada que ver con eso. Otra definición que encontré acerca de esperar en el contexto, ¿verdad?, bíblico, es creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable o si es hacia nosotros. O sea, tengo que estar a la perspectiva que va a suceder algo, pero la única forma que creo que va a suceder algo es porque estoy perseverando en eso. Estoy perseverando en tener esa comunión a través de la oración, a través de la palabra, a través de la meditación, a través de congregarme, a través de buscar la palabra que Dios brinda día a día de congregación, a través de adorarle con mi vida día a día. Cuando me levanto debo de adorarle, de exaltarle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque cada día nos da el soplo de vida. Hay mucho por qué adorar a Dios. Dentro de la adoración se manifiesta la facilidad o la acción nuestra de esperar en Dios. Esperar en Dios también significa permanecer en un sitio específico a donde se cree que ha de ir alguien y en donde se presume que obtendremos algo. Yo tengo que tener la claridad de esperarme en la palabra de Dios, no en la palabra de una persona. Esperar en su escritura, esperar en sus promesas, esperar en la gracia de Dios, esperar en su misericordia, esperar en su voluntad, esperar en el sacrificio glorioso, redentor de su Hijo amado. El esperar en Dios nos involucra a tener la claridad cómo Dios obra en el pueblo de Dios. El esperar también nos instruye a no comenzar o actuar algo nuevo, descartando el fundamento
con el cual nosotros hemos iniciado esperando. Tengo un amigo que él comenzó en la iglesia cristiana. Luego, como tenía una mente faldera, vamos a decir así muy diplomáticamente, este amigo tenía una mente faldera. Como no se le dio cabida dentro de la iglesia, se les restringió, muchas veces pasaba en disciplina, decidió irse a los testigos de Jehová, a saber qué pasó ahí. Luego probó con los mormones, luego probó con los Zeta y Saibaba, andaba pelón y toda cosa, ¿se acuerdan? Anaranjado su vestuario. Y luego se metió el ocultismo. O sea, él inició correctamente, pero la impaciencia que le insertó Satanás le hizo que verdaderamente echara a perder la bendición de Dios. Eva sufrió ese mismo atentado, ese mismo ataque. Tenían una relación dentro de la presencia de Dios, pero les fue robado ese privilegio y fueron expulsados del Edén. También tengo otra definición de esperar en Dios. Poner en Dios la confianza de que hará en algún momento algo bueno para nosotros. Poner la confianza en Dios, que Él hará algo bueno en nosotros. Tengo que tener sujetos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, amados hermanos. No puedo andar disparado, no puedo andar aleatoriamente. Pero tengo que reconocer cómo al inicio este pasaje bíblico de Salmo 130 nos da una claridad de cómo tenemos que nosotros rendirnos a nuestro Señor. Y mire de una forma rápida, veamos lo que nos dice el versículo, el Salmo 130, versículo 1. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ahí está el clamor que todos podemos hacer en un momento determinado. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La única forma, amados hermanos, que Dios, sus oídos estén atentos a la súplica mía, es primeramente que tenga un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová. Y la única forma que tenga yo un corazón contrito y humillado es que he estado perseverando en la oración, en el ayuno, en la comunión con la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de ayuno? Porque son ofrendas para Dios. Es donde yo me niego a mí mismo y me rindo al Espíritu Santo. Y le estoy diciendo con una evidencia clara, me interesa lo que tú digas de mi vida, lo que tú quieres de mi vida. Y entramos en esa perfecta comunión. Acá nos habla en este cántico gradual, la palabra, lo correcto que debo de hacer. Debo de estar en comunión con Dios. El 3 nos dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces está clamando misericordia a Dios eterno, dando la claridad de que quien está hablando se pone en la posición de pecador, no se justifica, sino que está diciendo, yo soy pecador. Pero si tú ves los pecados, Señor, todos pecamos, Señor, no mire nuestro pecado, ten misericordia. Y hacen una apelación en la misericordia. El 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, hay acceso libre y hay una efectiva acción perdonadora a través de Jesucristo.
a través de su sangre redentora, a través de darse Él como la ofrenda, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos que no es fácil lo que estamos leyendo en Salmo 130. Nos habla que nuestra vida tiene que estar alrededor de Dios, de su palabra, de Cristo, del Espíritu Santo, de nuestro amado Padre, de la meditación constantemente, de rendirme constantemente, de alabarle a Dios constantemente. Si es así, entonces tengo un acceso directo a la presencia de Dios, no para manipular a Dios, sino para apelar a su misericordia. Amén. Para que el momento de esperar yo tenga mi vida, la fe activa, que algo va a suceder. Mire lo que dice el 5, Salmo 130, versículo 5, dice lo siguiente: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. 3 veces aparece esperar. Y recordemos que cuando las palabras se repiten constantemente, hay un mensaje muy fuerte, muy glorioso, que nos grita en nuestro rostro y nos dice: tranquilo, Dios tiene el control. Solamente dale el tiempo a Él. Solamente deja a Dios obrar en su tiempo. Y debemos de descansar. Esta maquinita que tenemos aquí arriba, debemos de ponerla a descansar en reposo. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué pasa lo otro? ¿Y si esto lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y esto y lo acá? Cuando las circunstancias se manifiestan, amados hermanos, y esto es bien real, no solamente es parte de una estadística, el 80 al 90% de las cosas que maquina nuestra mente, que vienen a nuestro pensamiento, las cosas negativas de las circunstancias, no suceden. Ya lo he comprobado, ¿verdad? No suceden. Es más fácil esperar en Dios que esperar en una crisis nerviosa. Sí, cuando nosotros empezamos a manifestar diferentes postulaciones de pensamiento, de sentimiento, de creer, porque yo creo esto y creo otro, pero no le creemos a Dios. Véalo bien. Escuchémonos cuando hablamos, o escuchemos a las personas. Es que yo creo esto. Es que lo más seguro que va a suceder es, lo más seguro, desvirtúan la obra gloriosa de Dios. Pero no se ha recordado usted lo que dice la palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre se puede arrepentir, sí, porque es muy voluble el hombre, el humano. Pero dice la palabra de Dios: Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. No hay una segunda opción. Hágase la luz. ¿Y la luz qué? Se hizo. Multiplíquese los animales, los seres vivientes del agua, de la tierra y del aire. Y se multiplicaron. Y hasta el día de ahora muchos científicos siguen descubriendo especies que nunca habían visto. Porque la majestad de Dios, la creatividad de Dios, sobrepasa el entendimiento del humano. El 6 dice: mi alma espera a Jehová. Óigalo bien, mi alma espera a Jehová. Cuando se habla de alma, recordemos siempre que habla de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas, ¿sí? Ahí está, y está diciendo, esas áreas, mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis propósitos, mis planes, te los rindo, Señor. Y que se esperen, pues. Están sujetas a tu voluntad. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. ¿Y sabe por qué el centinela espera a la mañana? Porque en la noche los centinelas corren peligro de que en la oscuridad sean muertos ellos. Pero cuando llega la luz ya pueden ver a su alrededor y entran en paz. Por eso pone esa figura.
Dice que mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Centinela, un perfil de militar, que él está haciendo guardia, resguardando a sus compañeros. ¿Sí? Cuando dice más que los vigilantes, mira, me vigilás esto, y esta casa me la vigilás. Ahí está, escucha un ruido y está el pendiente. No duerme. Pero cuando viene la luz, él sabe, este vigilante sabe que va a ir a descansar apaciblemente hasta el siguiente turno. Nos habla de una actitud de estar siempre listos para presentar defensa de nuestra fe. Para no dormirnos. Levántate, dice la palabra, tú que duermes y resplandece porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y eso es importante, amados hermanos. Que si la gloria de Dios no está sobre nosotros, vamos a estar dormidos. Y ese adormecimiento espiritual nos va a llevar a una desesperación. No vamos a esperar en Dios. Nos vamos a anticipar prematuramente a nosotros hacer algo. Y hay muchos ejemplos en la palabra. Recordemos el caso de Sarai y Abraham. El tiempo de la promesa de su primogénito estaba en el tiempo de Dios. Pero Sarai se adelantó y le puso a su criada. Hasta ahí voy a llegar. Hay otras cosas que tocar ahí bien importantes, pero hasta ahí. Para anticiparse, puso el factor del plan número 2. Dios solo tiene para nosotros un plan perfecto. Y es el plan glorioso que día a día se desarrolla en nuestras vidas. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es Jehová. Amén. 7. Espere Israel a Jehová. Habla de su nación. Y ahí usted puede poner su nombre. No es ningún problema, no es ninguna herejía. Porque lo podemos poner en contexto del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Espere Carlos, imagínense un ejemplo. Espere Carlos en Jehová. ¡Wow! Es que sí es, amados hermanos. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amados hermanos, a la luz de la palabra, hemos aprendido que esperar en Dios no significa que Dios va a hacer lo que yo quiera. Esperar en Dios es que debo y necesito yo someterme al proceso en el cual Dios va a obrar en mi vida o en una petición. Y les anticipo, probablemente, si la petición que hemos hecho no está en la dirección correcta, Dios va a hacer la obra que Él crea necesaria hacer y que es de beneficio para nosotros. Aunque nosotros no compartamos, óigalo bien, la decisión de Dios. Pero debo tener paz porque fue la obra de Dios ejecutada. Eso de vez en cuando yo esté esperando, pero si ni siquiera espero, entonces las consecuencias van a ser más graves todavía, porque yo me estoy anticipando. Porque yo estoy tomando una decisión en la cual no le participé a Dios. Esperar en Dios, hemos visto a la luz de la palabra, que significa generalmente que debo de rendir toda mi vida, todos los procesos, todos mis anhelos, todos mis pensamientos, todas mis metas, al tiempo y el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es necesario volver a la senda antigua, donde nos habla de que Dios siempre tiene el control, donde Dios constantemente nos acuerda, nos refresca nuestra mente sobre este versículo tan hermoso. Y por eso nos hemos tomado un poquito de tiempo ahora.
Y el versículo no quiero que sea totalmente fácil de expresarlo, como memorizarlo. Dice Éxodo 14:14, sino que tiene que ser la claridad de la obra de Dios, siendo obedientes a su palabra. Mira lo que le dijo Dios a su pueblo en momentos de crisis, en momentos de persecución, en momentos que la vida corría peligro. Éxodo 14:14. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos es sinónimo de esperar en Dios. Es Jehová, amados hermanos, que está peleando nuestras batallas. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Y nosotros siguiendo su huella, su palabra, la oración, la comunión, el evangelismo, la adoración a través de todos nuestros bienes para el Señor. Jehová peleará por usted y por mí. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra, Señor. Y tu palabra es poder, tu palabra es autoridad, tu palabra es el pan de vida para cada uno de nosotros. Tu palabra nos sostiene, tu palabra nos ilumina, tu palabra nos instruye, tu palabra nos previene, tu palabra nos edifica, tu palabra nos lleva a la vida eterna. Es necesario esperar en Dios. Padre, pido tu bendición para la iglesia. Te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos. Ruego por sus hogares. Ruego por su núcleo familiar. Ruego, oh Dios, que tu palabra haga la obra, porque tu palabra es poder. Porque tu palabra es lo que cada uno de nosotros necesitamos día tras día. Gracias, Señor, por el privilegio de llevar tu palabra, tu mensaje, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.